Jueves 7 de mayo, informativo número 143. Hoy, en Tiempo Racing, lo último, brillante arranque del Campeonato de España de Autocross Loterías en el circuito Eduardo Lalana de Esplús, con récord de participación y un espectáculo a la altura de las expectativas. Lo próximo, el Rally Barbastro sigue creciendo y se consolida como una de las grandes pruebas del calendario en Aragón. Los aragoneses Lau Bonillo y Miguel García Jarque ponen rumbo a Cuenca para afrontar una nueva cita del Campeonato de España de Rallys Todoterreno. Y además, ya tienes disponible en la web de Fórmula 1 Archivos el Gran Premio de Miami con la carrera completa y la Sprint Race listas para ver o descargar. Esto es Tiempo Racing, tu único informativo semanal sobre el automovilismo aragonés. ¡Arrancamos! Hola, un jueves más para contaros lo último y lo próximo de nuestro automovilismo. Y empezamos con el espectáculo del autocross nacional que ya está en marcha. El Campeonato de España de Autocross Loterías ha arrancado la temporada 2026 este pasado fin de semana en el circuito Eduardo Lalana de Esplús, en Huesca. Brillante arranque de temporada del Campeonato de España de Autocross Loterías en el circuito Lalana de Esplús, con récord de participación en el trazado ostense. La climatología quiso complicar el fin de semana con lluvia intermitente durante el sábado y la madrugada del domingo, pero el Club Motores Plus volvió a demostrar su capacidad organizativa sacando adelante la prueba sin alterar el programa. Un total de 114 pilotos autorizados, la cifra más alta en las 9 ediciones celebradas, confirmaban el crecimiento de una cita ya consolidada en el calendario nacional. Además, esta temporada introduce un cambio clave en el sistema de puntuación, especialmente en las mangas clasificatorias, donde los puntos ya no se reparten por serie, sino por el resultado combinado de las 3 mangas de cada piloto. En División 1, dominio absoluto de Cristian Escribano, que se mostraba inaccesible entre los turismos de tracción total. Mejor tiempo en la calificación, pleno en las mangas clasificatorias y control total en la final. El zamorano firmaba su segunda victoria consecutiva en Esplús por delante de Roberto Martínez, que no dejó de presionar en ningún momento. El podio lo completaba Sabino García, protagonista de una gran remontada tras los problemas del sábado en el estreno de su nuevo Toyota Yaris N5. En la División 2 era Gabriel Serrano quien marcaba el ritmo desde el inicio, mejor tiempo en la calificación y pleno de victorias en sus mangas. La final arrancaba con tensión. Bandera roja antes de completar el primer giro tras los vuelcos de Javier Salas y nuestro Carlos Pastor. Tras la reanudación y con sanción incluida para Julio Sotelo, Serrano se quedaba sin oposición en cabeza. Victoria clara acompañado en el podio por Alberto Arbanades y Joan Salich Roura. En los buggies, exhibición de Joan Enric de María, sin margen para sus rivales durante todo el fin de semana. Dominio en la calificación, victoria en las mangas y triunfo incontestable en la final. Cuarta victoria en Esplús para el varias veces campeón nacional, con Carlos Mayo en segunda posición e Izan Daparte completando el podio. Carcross, como viene siendo habitual, presentó un espectáculo total en una de las categorías más potentes del campeonato, nada menos que 44 monoplazas en pista, superando el límite habitual. Kim González y Paul Durán marcaban el ritmo en las clasificatorias, con múltiples vencedores en unas mangas muy disputadas. En la final, gran salida de Kim González, que tomaba el mando desde el primer momento. Victoria sólida por delante de Paul Durán y Pepe Arqué tras el abandono de Josep Aranda cuando rodaba en posiciones de podio.
Los juniors de Carcross tuvieron unas condiciones muy delicadas para los más jóvenes, siendo los primeros en salir a pista durante todo el fin de semana. Lolo Bermúdez era el más sólido en las clasificatorias y confirmaba su rendimiento en la final. Segunda victoria consecutiva en S-Plus en una carrera marcada por múltiples salidas abortadas y banderas rojas. Le acompañaban en el podio Joao Agratraila y Pablo Molinos, que defendían su posición hasta la final. Nuestra joven zaragozana Nayera Trampal firmaba una excelente carrera siempre en el top 10. Carcross Series tuvo sorpresa en la clasificación, con Manuel Costas marcando el mejor tiempo. Final muy abierta con múltiples alternativas y problemas mecánicos. Daniel Delgado lideraba en los primeros compases, pero una avería le hacía ceder terreno. Victoria final para Aritz Alberdi, que estrenaba su palmarés en el campeonato por delante de Joan Aranda. En el Trofeo Máster, triunfo para Freddy López y en féminas para Jessica Lorenzo. La próxima cita del Campeonato de España de Autocross Loterías se disputará en el circuito Cerro Negro en Talavera de la Reina, del 12 al 14 de junio. Y de lo pasado a lo próximo, para este finde, donde, sin salir de la provincia de Huesca, nos espera el 8º Rally de Barbastro, que contará con 29 equipos en velocidad, 4 en regularidad Sport, 5 en regularidad 60 y 2 en regularidad FADA. El Rally Barbastro alcanza su 8ª edición y vuelve a posicionarse como una de las grandes citas del calendario aragonés. Tercera prueba puntuable para los campeonatos de velocidad, regularidad 60, regularidad Sport y FADA. La cita se presenta este fin de semana con 40 equipos inscritos. La actividad arrancará el viernes por la tarde con las verificaciones técnicas en el recinto Ferma, entre las 5 y las 7, y la tradicional ceremonia de salida a las 8:30. El sábado, desde ese mismo punto, comenzará una prueba exigente compuesta por 4 tramos. Naval con casi 11 kilómetros, Torre Ciudad con algo más de 12, Central con algo más de 10 y Coscojuela, el más largo, con 17,5. En total, más de 330 kilómetros de recorrido con casi 103 cronometrados. En la categoría de velocidad no faltará el último vencedor del rally, Juan Antonio Castillo, encuadrado en la clase 5 con su Skoda Fabia R5. Tendrá rivales de peso como Alberto Martínez, tercero el año pasado con su Micra N5, Eduardo Tortajada, actual segundo del campeonato con el Hyundai i20, y el catalán Jordi Medina con su Mitsubishi EO9. También estará presente el líder del campeonato aragonés, David Planas, con su habitual Clio 4 RS dentro de la competitiva clase 4. En clase 3, el castellano-leonés Caco García Corral se medirá al oscense Jorge López. Y en clase 2 destaca la presencia de Patricia Alfonso con su Clio Williams dentro de un grupo muy numeroso, con hasta 14 equipos. Ausencia destacada de Isma Pina, segundo en la pasada edición, que afronta un año sabático y nos deja de momento sin ver en acción su espectacular Opel Manta. En regularidad 60, 5 equipos lucharán por la victoria, con nombres como el veterano Marino San José con su Toyota Celica 2000 GT, José Luis Aguar con el Golf MK2 o la joven Aitana Pérez, segunda del campeonato, con su BMW 325i. En regularidad Sport volveremos a ver el Lancia Delta Integrale de Luis López, subcampeón en 2025, frente al actual líder Abraham López. Y en regularidad FADA, el oscense Francisco Leal, segundo clasificado, buscará el podio frente a Adrián Cabero, vencedor del Slalom 2025 en vehículos de serie. Un rally atractivo, completo y con los principales nombres del panorama aragonés en acción. El campeonato alcanza su ecuador y los aspirantes comienzan a posicionarse. Lo veremos este fin de semana en Barbastro.
Una vez más, nuestros pilotos Lau Bonillo con Miguel García Jarque cogen el montante y viajan, esta vez a Cuenca, donde se celebrará la baja todoterreno Cuenca, puntuable para el Campeonato de España. Incansables. El equipo aragonés formado por Lau Bonillo y Miguel García Jarque vuelve a la acción en el Campeonato de España de Rallys Todoterreno. Lo harán en Cuenca, a los mandos de su Mitsubishi Montero T1, tras 2 abandonos en las primeras citas de la temporada, uno de ellos por avería. Pero lejos de generar dudas, estos contratiempos han reforzado su determinación. Llegan a esta nueva prueba más fuertes, más convencidos y con el objetivo de seguir creciendo dentro del campeonato. Una temporada marcada por la dificultad económica, donde muchos pequeños patrocinadores han tenido que dar un paso atrás, y son los propios equipos quienes asumen gran parte o incluso la totalidad del presupuesto. El equipo aragonés mantiene intacta su apuesta. Sigue en carrera, sigue creyendo. El jueves que viene nos contarán cómo ha ido. Fuerza y cabeza gacha. Y tanto si la visteis como si no, ya tenéis en la sección Fórmula 1 Archivos de nuestra web el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y su correspondiente Sprint Race. Buena salida, súper buena. Ha salido muy bien. Muy bien Hamilton también. Ya sabéis que en nuestra web podéis ver o descargar todos los grandes premios de Fórmula 1 desde 1978, sin registro y sin complicaciones. Un trabajo de búsqueda y recopilación importante para poner al alcance de todos auténticas joyas del automovilismo. Es cierto, en algunos casos el audio no está en español, pero merece la pena, porque hablamos de otra Fórmula 1, una Fórmula 1 distinta, más cruda, más directa y donde el piloto tenía un peso decisivo en cada vuelta. En fin, con el chubasquero preparado y el coche con zapatos de agua, nos espera Barbastro y su rally. Os lo contaremos el próximo jueves, aquí, en el único informativo sobre automovilismo aragonés. Ya sabéis, conducir con cuidado, sobre todo de los demás. Nos vemos pronto. Un abrazo.